En esta clase vamos a seguir con la unidad número 4 sobre nuevas perspectivas, correspondiente al tema edificios inteligentes. Dentro de esta temática que establece el programa aparecen Jean Nouvel y el Instituto del Mundo Árabe. El tema de edificios inteligentes o Smart Building en inglés, junto a otra temática, la de la arquitectura sustentable, ambas integran una de las últimas tendencias de lo que se llama nuevo tecnologismo o New High Tech. Este proceso se inició en la década de 1980 y llega hasta nuestros días, o sea, es un tema de mucha actualidad. Tanto edificios inteligentes como arquitectura sustentable son temas emergentes, es decir, temas que aún no aparecen en información suficiente en los libros de historia de la arquitectura, sobre todo en español. Sí hay algo en inglés y en francés. Por lo tanto, solo es parte del programa de la materia el edificio del Instituto del Mundo Árabe, pero la cátedra les brinda a ustedes una oportunidad de conocer sobre estas últimas tendencias de un modo muy sintético. En esta clase vamos a ver solamente el contexto que incluye otros subtemas y es parte correspondiente al programa de la materia. Les dejo además otros 2 videos más, aparte de este, que son opcionales para que vean en uno los temas de arquitectura sustentable y Smart Building y en otro un video sobre Smart City. En la guía de clase ustedes van a poder ver que incluyo otros links que son muy interesantes para aprender sobre estos temas. Así que bueno, espero que los disfruten, que puedan verlos. Creo que es necesario estar al tanto de las nuevas perspectivas. Bueno, ahora vamos a comenzar la clase. La toma de conciencia energética se inicia fundamentalmente con la carrera espacial en el año 1969. Hay una gran innovación tecnológica, científica, que producen un impacto en la sociedad. Imagínense que ese gran impacto, como el hecho de que el hombre llega a la luna, genera una gran confianza en la tecnología y se piensa que con la tecnología se podía mejorar el mundo. Yo voy a ir haciendo hincapié en cada uno de estos hechos históricos que han generado un contexto cultural que va a condicionar o que va a influir en la arquitectura. Pero también en un color verde grisáceo voy a hablar de las cuestiones ambientales que se han producido a partir de la década del 60 o sobre todo del 70 en cuestiones de temas ambientales, ¿no? Y cómo también han influido. Bueno, luego de eso, a los pocos años, la Organización de las Naciones Unidas organiza una primera conferencia y que se llama Conferencia de las Naciones Unidas por el Ambiente Humano. Acá es un momento clave, un año clave, porque se empiezan a reflexionar sobre las cuestiones ambientales a nivel internacional. Y hay un punto de inflexión a partir de esta conferencia en la política internacional del medio ambiente. Este es el momento en que se empiezan a cuestionar todo el daño del ambiente, lo que está sufriendo el ambiente y cómo eso también está repercutiendo en el ambiente humano, en el ser humano. Entonces, se pone en tela de juicio toda la cuestión de la devastación de la tierra, la devastación en cuestiones fundamentalmente económicas. Y eso va a llevar a una serie de pensamientos y de reuniones a nivel internacional que va a ir evolucionando a partir de 1972. Seguimos con los hechos históricos. La guerra del Golfo en el año 73 va a generar digamos, una respuesta de parte de los países árabes de no vender petróleo. Ellos saben que el petróleo es fundamental para el funcionamiento del mundo
y entonces se genera una suba en el precio inflacionista, que eso va a generar además pensar en otras estrategias a partir del hecho de no tener petróleo. Y entonces se avanza hacia una mayor conciencia energética. De hecho, se empieza a trabajar en la utilización de otros combustibles, inclusive la aparición de automóviles que funcionan con agua o que funcionan eléctricamente, que hoy, como ya todos saben, hay, sobre todo en los países europeos, muchos automóviles se mueven a través de la electricidad y uno puede ir a una especie de parquímetro donde puede dejar su auto cargándolo con electricidad. Entonces, este punto de la crisis del petróleo va a generar un avance científico en descubrir otras formas, por un lado la conciencia energética y por otro lado de generar otras formas de energía. Bueno, hay muchos tipos de energía, ¿no? Que ustedes ya saben, la energía eólica, etcétera, etcétera, en fin. Entre los años, entre 1978 y los años hasta los 90, nosotros ya hemos visto en clases anteriores el desarrollo del high-tech. Y ya vamos a volver un momentito, un momento después sobre este tema. Simplemente quiero ponerlo en la línea del tiempo, que esta vez es una línea vertical, como para que ustedes vean cuándo avanza esta corriente que venía del tardo moderno y luego se empieza a fusionar con los edificios inteligentes. Es como una articulación entre lo que queda del tardo moderno y el tiempo que viene después. Bueno, en los 80 es la revolución tecnológica y creo que ustedes lo han vivido y también, sobre todo, sus padres también lo han vivido. Se produce una gran innovación tecnológica. El gran invento del siglo XX es el microchip. Esto permite, obviamente, un menor costo en la informática, la generación de un código binario, es decir, un lenguaje universal desde el punto de vista de la informática, y esto a su vez el hecho de que tenga un menor costo de la informática lleva a una industrialización de la información. Entonces, así aparece Internet, aparecen las computadoras, aparecen los teléfonos celulares y todos los años 80 van a generar una fiebre tecnológica. Esa fiebre tecnológica después vamos a ver cómo va a repercutir, pero se inicia en los años 80. Volviendo a los temas ambientales, en el 1984, fíjense, al poco tiempo, casi unos 12 años después de la primera reunión de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, se celebra la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo. ¿Y qué sucede en esta comisión? En esta comisión que se realiza en Tokio, se exhorta a todas las naciones del mundo a desarrollar ciertas tareas para la mejora del ambiente. Acá la figura principal va a ser esta mujer que ustedes ven acá, que se llama creo que lo digo acá aparece de nuevo, Gro Harlem Brundtland, que es justamente una persona, esta mujer es médica, pasó a formar parte del Parlamento de Noruega y posteriormente fue primera ministra, fue la primera mujer ministra de Noruega, y no solamente que lo hizo en un periodo, sino que también lo hizo durante 3 periodos. Ha sido una mujer muy reconocida y es una de las que participa de este informe. Digamos, ella es la directora del informe que se genera sobre nuestro futuro en común, así se llamaba el informe. En ese informe, el grupo, digamos, liderado por esta mujer, establece por primera vez el concepto de desarrollo sostenible.
¿Qué es ese? ¿Qué significa eso? Y la definición dice, aquel que atiende a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué es lo que está en juego acá? Estos tres, estos tres pilares, ¿sí? El pilar social, el pilar ambiental y el pilar económico. La devastación de los bosques, por ejemplo, a costa de un rédito económico, no era una acción considerada, no es una acción considerada dentro de la sustentabilidad. Por eso dice aquel que atiende las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. O sea que si yo hoy talo un bosque, estoy comprometiendo la capacidad de las futuras generaciones. Si estoy demoliendo edificios patrimoniales, estoy comprometiendo la capacidad de las generaciones futuras para entender el pasado de esa ciudad. Entonces, y esto se manifiesta después en una, eh, en una, en una serie de actividades que tienen que desarrollar los países. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que haya justamente un equilibrio entre lo social, entre lo ambiental y entre lo económico. ¿Qué significa esto? No destruir el ambiente desde donde prevalezca lo económico y tampoco aniquilar la sociedad porque tiene que prevalecer lo económico. Esto es un punto de inflexión que va a marcar todo el resto de las décadas, las décadas que siguen al siglo XX, la última década, y las décadas del siglo XXI. La caída del muro de Berlín inaugura una nueva etapa en la globalización porque es la encargada de quebrar las fronteras y es, digamos, un punto de inflexión entre la comunicación de los países y algo que realmente venía oprimiendo a ciertos sectores de la sociedad europea. Entonces, a partir de ahí se inaugura una nueva etapa de globalización y de tecnología. Entonces, luego de ese informe que se hace de nuestro futuro en común en el año 87, aparece en el año 1992, se vuelven a reunir, fíjense, en Río de Janeiro, se desarrolla la Cumbre de la Tierra. Y se desarrolla esta Agenda 21, que es una serie de actividades. A 21 es porque apunta al siglo XXI. ¿Y qué es lo que se trata en esta Cumbre de la Tierra? Se trata justamente es el desarrollo sostenible, o sea, cuáles son los aspectos sociales, ambientales y económicos que deben regir a todos los países. A este acuerdo lo firman muchos países, creo que uno de los que no lo firma es Estados Unidos, y se tratan, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, el tema de la atmósfera, el tema de la deforestación, el tema del agua, la desertificación, la sequía, los productos tóxicos, es decir, todo aquello que ponen en juego la vida medioambiental. Y también lo que pone en juego la vida social, la pobreza, la demografía, la salud, la mujer, los pueblos originarios. Entonces, se acuerdan en estos tres niveles determinadas actividades o determinadas proyecciones, desde la financiación, por ejemplo, en lo económico, la financiación, la cooperación internacional, las cuestiones de comercio e industria, la tecnología, la ciencia, etc. Y la arquitectura no queda atrás en todo esto. Los arquitectos empiezan a tomar conciencia y se organiza la Conferencia Internacional de Energía Solar en Arquitectura y Urbanismo. Y en esa conferencia internacional se redacta este informe, este libro, donde cuáles son, esto está en internet, lo pueden leer, donde se trabaja fundamentalmente de la renovación de la energía
en arquitectura y en diseño. A partir de esta fundación del Grupo Red, que ya vamos a ver qué es lo que promueve, eh, aparece la arquitectura sustentable o la arquitectura ecotech, también tiene otros nombres, tiene biotech, tiene arquitectura medioambiental, es decir, las van a encontrar con varios nombres. Todo depende del país del país que hable, ¿no? De la lengua que se utilice. Entonces, esta arquitectura sustentable va a formular, este grupo va a formular después, a los pocos años, en 1996, la Carta Europea de Energía Solar en Arquitectura y Urbanismo. O sea, que los arquitectos y los urbanistas empiezan a tomar conciencia de esto en estos encuentros internacionales, se formula esa Carta Europea para el uso de la energía solar. Bueno, finalmente, en el 97 se firma el protocolo de Kioto y se realiza una convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, donde se promueve un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Entonces, de todo esto, todo este proceso que ustedes bien conocen y saben, todos los problemas los deben haber estudiado en la escuela primaria o de secundaria, cuáles son los gases de efecto invernadero, qué es lo que produce el calentamiento global. Bueno, todo esto se va a generar y los países van a tomar conciencia, se va a generar este acuerdo internacional y a través de eso los países van a tomar conciencia y van a comenzar a trabajar a nivel país sobre estas cuestiones. Una de estas cuestiones va a ser la aparición del automóvil eléctrico. Mientras tanto, otro tema, mientras todo este contexto cultural ocurre, hay una cuestión que la cultura material es el énfasis en este periodo y el optimismo neotecnológico va a crecer cada vez más. Comienzan a aparecer lo que se llaman las autopistas de información. Internet es la reina de todo este periodo y las nuevas tecnologías empiezan a ser algo común en la gente común. Es la época en que se sociabiliza todo lo que es la computadora, en los años 90 la computadora y el celular. Una gran parte de la población mundial tiene acceso a estas nuevas tecnologías y aparecen como una gran necesidad. Esa gran necesidad también genera cierto marketing, porque se sigue creyendo que la tecnología va a cambiar el mundo, nos va a cambiar a todos. Dice, por ejemplo, en este mensaje dice, esto es como tu smartphone puede cambiar el mundo, o el futuro ya está al alcance de tus manos. Esto va a generar, obviamente, lo que se llama utopía de la comunicación. Esto ustedes pueden buscarlo en internet y se habla mucho de este tema. Es como por empezar, que la comunicación es tecnología. Entonces, solamente podemos comunicarnos a través de la tecnología. ¿Cuáles son esos elementos de la tecnología a través de lo que podemos comunicarnos? El audiovisual, el marketing, la publicidad, la inteligencia artificial. Pero, ¿cuál es el problema que genera toda esta tecnología? Por eso se habla de la utopía de la comunicación. Que el hombre, si bien está, entre comillas, cada vez más comunicado, disculpen, cada vez está menos incomunicado desde el punto de vista personal. Vamos a ver ahora el concepto de nuevo tecnologismo o New High Tech.
Si ustedes recuerdan, en la clase que dio el arquitecto Rubio sobre arquitectura tardomoderna 1945-1980, habíamos visto tres conceptos: el brutalismo, el formalismo y el tecnologismo. Dentro del tecnologismo estaba la arquitectura industrializada, que se llevó a cabo entre 1950 y 1960, el estructuralismo, 1950-1960, y el high-tech entre 1970 y 1980. No debe confundirse este término del high-tech desarrollado en este cortito periodo con lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver. Dentro de las nuevas perspectivas, desde 1976 hasta el presente, tenemos lo que ya le había anunciado, anticipado, el nuevo tecnologismo con New High Tech, con edificios inteligentes a partir de la década del 80, y otras tres corrientes: minimalismo, que ya hemos visto, y las que vamos a ver de constructivismo, arquitectura biomimética, biomorfismo y zoomorfismo. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre estos dos, entre el high-tech y el nuevo tecnologismo? ¿Qué tienen en común? Ambos, considerando la tríada vitruviana, van a poner el énfasis del desarrollo arquitectónico en una de las patas de la tríada vitruviana, fundamentalmente en fílmicas. ¿Qué tienen en común el tecnologismo, ¿sí?, con este nuevo tecnologismo o New High Tech? Y hay cosas en común, porque esto no es un corte que se produce de un día para el otro, sino que es un proceso que se viene solapando de uno con otros y va evolucionando hacia otra cosa. Ya vamos a ver en qué. Tenían en común los aspectos constructivos como caracterizadores de la obra arquitectónica. Esto ya lo había dicho el arquitecto Rubio. La tecnología se transformó tanto en un medio para la realización de la arquitectura como un fin estético constructivo. Por otra parte, la expresión sofisticada de la técnica constructiva va también a ser una constante. La utilización de los nuevos materiales obviamente no cambian los materiales, sino que se van perfeccionando y van aumentando sus propiedades, como la alta resistencia. Se usa al máximo el acero inoxidable, el furor en esta etapa, el aluminio, los vidrios especiales y una serie de otros materiales que van a mejorar las propiedades, como los hormigones, el cemento y otros materiales más. La estandarización se lleva a un mayor grado, tanto en el tecnologismo como en el nuevo tecnologismo. Van a surgir muchos más productos y persiste el uso de materiales prefabricados. Bueno, ya lo había nombrado. Dentro del high-tech, ¿qué tienen en común con el nuevo tecnologismo? Por un lado, la sofisticación por el detalle constructivo. Se va a seguir trabajando sobre el detalle constructivo al máximo. Y la imagen industrializada de esa arquitectura va a desencadenar una producción artesanal pieza por pieza, en disminución en algunos edificios, pero en auge en otros. O sea que no va a ser una constante de que todos los edificios van a desarrollar producción artesanal pieza por pieza. Y piensen en esto, porque sí va a pasar eso en el Instituto del Mundo Árabe. ¿Qué no tienen en común y que ya nos tenemos que olvidar en esta etapa? Es el uso retórico de los elementos estructurales, es decir, la exageración de esos elementos estructurales, como ocurría en el Pompidou, por ejemplo, de esos grandes elementos de ventilación o esas grandes estructuras, sacada la estructura, el esqueleto del edificio hacia afuera. Esto va a ser mucho más, digamos, discreto. Eso obviamente va a producir un cambio en el lenguaje que lo vamos a ir viendo. ¿Qué es lo nuevo? ¿En qué se avanza?
Se avanza en el concepto de sistema, porque las computadoras centrales que van a empezar a incorporar estos edificios actúan como el principal articulador de las actividades, o sea, van a controlar todo lo que se desarrolla en el edificio. Los detectores de incendio, toda la cuestión de iluminación, de sonido, el control térmico, etcétera, etcétera. O sea, va a haber un sistema que va a controlar todo el edificio. ¿Qué más? Avanza en el concepto de la estructura de piel del edificio como acondicionadora ambiental. Ya no es solamente el muro cortina hermético donde el aire acondicionado es el que tiene que proveer el control térmico. Acá va a haber un cambio en esa envolvente del edificio, entonces van a aparecer los muros cortinas con dobles envolventes, celosías para el control lumínico, primero mecánicas como se ve acá en el Instituto del Mundo Árabe, y otras digital en este edificio de Abu Dhabi, que miren, parece que el traje le quedó medio chico, ¿no? Entonces, estas celosías se van a controlar ya no mecánicamente, sino digitalmente a través de la computadora, de una computadora que está programada para abrirse y cerrarse según los cambios térmicos. Van a haber nuevas técnicas constructivas de ventilación natural en los edificios que antes había muy pocas y de control térmico. Van a aparecer los jardines verticales como filtros o los jardines en altura, o sea, en las terrazas de los edificios o a media altura en espacios cerrados para el asolamiento. Es decir, se va a empezar a considerar en la cuestión constructiva eso que Le Corbusier ya había venido pregonando 100 años atrás, ¿no? Sol, aire y verdor. Se van a introducir paneles solares para el ahorro energético y se va a dejar de lado la hermeticidad de las ventanas. Estos grandes cortinas de cristal ahora empiezan a abrirse porque se dan cuenta de la cantidad de enfermedades que producía esa ventilación forzada o esa ventilación artificial. Entonces, en estos edificios que se llaman edificios enfermos, que del periodo anterior, que eran todos herméticos, empiezan a aparecer hongos, enfermedades a la garganta, en fin, una serie de alergias y de cosas relacionadas con la falta de ventilación. Eso va a producir un antes y un después en cómo se tienen que ventilar estos edificios. Acá aparece un ejemplo en China, que si ustedes pueden observar, utiliza todo esto que venimos diciendo, los paneles solares, las terrazas, jardines con mucho verde, la vegetación como filtro térmico y una valorización por el verde. ¿Qué más? ¿En qué más se avanza? Hay un concepto de aprovechamiento de los recursos y esto va a ser clave fundamentalmente para la arquitectura sustentable. La reutilización de aguas de lluvia, se va a captar las aguas de lluvia, el exceso de las aguas de canteros, de cuando se riega, el aprovechamiento de la energía eólica para la generación de otras energías en las terrazas, el aprovechamiento de la luz solar en el perímetro del edificio. Se va a pensar mucho más ahora en cómo captar el sol para una cuestión de ahorro energético. Y obviamente lo que ya viene desde hace tiempo es la captación de energía solar en paneles, que se usan como insumos para electricidad en edificios y también se usan como insumos para cargar a los autos eléctricos que ya han empezado a proliferar en este periodo. Este gráfico que ustedes pueden ver abajo es un panel solar flexible que se empieza a utilizar también en las ventanas de los edificios para poder también captar luz solar y tener ahorro energético. Otro concepto que aparece es el concepto de domótica como el conjunto de tecnologías aplicadas al control y a la automatización inteligente de un edificio, de tal modo que permite una gestión eficiente del uso de la energía, que aporta seguridad y confort
además de la comunicación entre el usuario y el sistema. Ahora, eso también, les había hablado hace un momento de una computadora central, pero también existe la posibilidad ahora de comandarlo con el celular. O sea que otro elemento, componente de este sistema, es el celular inteligente. Acompañando a todo esto van a aparecer dispositivos de diversos tipos, como sensores, medidores de luz, medidores de temperatura, automatización para el cierre de las ventanas, sistemas de seguridad, computadoras que van a registrar absolutamente todo lo que se necesite según ese programa de nuevas necesidades que van a aparecer en este periodo. Otro concepto sobre el que se avanza es en el uso de los materiales reciclados, el uso de plásticos, la reutilización de plásticos, de vidrios, de papeles e inclusive la basura. Esto particularmente para la arquitectura sustentable. Yo les quiero mostrar un ejemplo del que me he enterado hace muy poquito. Esta es la escuela sustentable de Mar Chiquita, acá en Argentina, que la hizo una ONG que está desarrollando varias escuelas de este tipo. Esta escuela se construyó obviamente con la ayuda de los vecinos y con la ayuda de la comunidad y de la ONG en 45 días. Si ustedes se fijan, acá la escuela tiene paneles solares, ¿sí? Y todas las paredes se han construido usando materiales reciclados. Estos son botellas, latas, también se ha usado cartón y cubiertas de autos. Tiene un sistema de ventilación natural, de modo tal que tiene paredes dobles, para poder enfriar el aire que viene del exterior, y si necesitan un aire más frío, abren esta puertita, por ahí entra el aire frío, y si les hace mucho frío, cierran la puertita y con otro método se calefacciona. O sea, todo es a través de una calefacción y un control térmico natural. También hay una revalorización del sol, del aire y del verdor dentro de los edificios, y aparecen terrazas verdes, cosas que no son nuevas, que ya lo había venido planteando el movimiento moderno. Aparecen espacios exteriores, muchos más espacios exteriores verdes, pero también aparecen al interior de torres y se pone el énfasis en los espacios exteriores con vegetación. Las envolventes van a llenarse en muchas ocasiones con plantas llamados comúnmente jardines verticales. ¿Qué más aparece acá? ¿Cómo es la envolvente desde Venustas? Los edificios pueden adquirir, no hay una corriente que diga, bueno, ahora la envolvente es así. Acá aparece una variación inagotable de formas geométricas y de volumen que pueden enrolarse a su vez con otros lenguajes de las tendencias del momento. Podemos tener envolventes minimalistas, deconstructivistas, arquitectura zoomórfica, pero en el interior, en el funcionamiento del edificio, pueden ser edificios inteligentes o arquitectura sustentable o la combinación de ambas, porque no son incompatibles y no son diferentes. En cuanto a utilitas, hemos podido, digamos, esto es tan emergente, tan nuevo, que todavía no hemos podido vislumbrar grandes cambios en cuanto a utilitas, pero sí se pueden vislumbrar algunos aspectos como que comienzan a verse una diferenciación entre lo público y lo privado. Antes, el hall de un edificio, la planta baja de un edificio, era estrictamente privada para los que vivían en ese edificio o para ese hotel. O sea, no podía entrar cualquiera. En algunos casos, como de la International Tower en Sydney,
las plantas bajas de los edificios se transforman en espacios públicos gracias a la tecnología del acceso controlado de ascensores, con tarjetas magnéticas, con huellas digitales o también con acceso facial. Lo mismo sucede, esta conversión de este espacio que era privado a público, sucede ahí tienen un ejemplo de, por ejemplo, en esta misma torre, un negocio que vende aparentemente facturas o dulces o algo así, que la gente entra y está comprando como si fuera una galería comercial. ¿Qué es lo nuevo? En cuanto a la relación forma-función, se sigue fundamentalmente a la sostenibilidad ambiental, energética y a la salud del ser humano. Eso va a considerar la arquitectura sustentable. Por otro lado, la forma y la función va a seguir a la inteligencia artificial, al confort y a la seguridad en el smart building, o sea, en el edificio inteligente. Pero como les había dicho recién, puede existir la combinación de ambos, que un edificio sea inteligente y que a la vez, con esa tecnología, pueda contribuir a la sostenibilidad del ambiente. Esto no es que hay uno o dos casos en todo el mundo, hay muchísimos casos, pero lo que pasa es que todavía no tenemos la perspectiva suficiente como para estar estudiándolo con mayor profundidad. Pero bueno, esto es una síntesis. ¿Qué se busca? Hay una búsqueda de la esencia de la arquitectura en lo tecnológico ambiental, y esto responde, o sea, está como la contrapartida al uso indiscriminado de los recursos energéticos entre la posguerra y los años 80, que se comienza a tomar conciencia del daño del planeta. Ahora se plantea una nueva perspectiva que es el limitar el uso de energía. Y créanme que esos, no todavía en nuestro país, sí en Buenos Aires, pero en muchos países de Europa, de Asia y de Oceanía, ya hay varios que han empezado a tomar conciencia de que los recursos de la Tierra no son inagotables como se pensaba hasta ese momento. Entonces, acá el arquitecto tiene una gran responsabilidad frente a la preservación del planeta, porque es el arquitecto quien va a aparecer como el responsable del diseño de ese edificio en pos de la preservación de los recursos del planeta. Si un arquitecto hoy diseña sin un sistema tecnológico ambiental, está contribuyendo justamente al mayor gasto energético y a una serie de cosas, a la contribución de enfermedades y a una serie de cosas que ya se han venido cuestionando y que ya lo vamos a ver ahora durante todo el siglo XX a partir de los años 80. Veamos, entonces, en esta línea de tiempo, entre 1970 y 1980 se desarrolla el high-tech, que un poco nace este nombre de high-tech con un libro que lo desarrollan Jean Cron y Susan Lessing, que se llama High-Tech, The Industrial Style and Source Book for the Home. Allí habla cómo hay que desarrollar esta tendencia del high-tech. En este marco, digamos, uno de los que va a actuar, y por eso lo puse a Norman Foster a caballito entre el high-tech y el nuevo tecnologismo, va a desarrollar una postura, porque también es uno de los que ha venido desarrollando el high-tech, y Norman Foster junto a otro grupo, empiezan a darse cuenta de los errores que se habían producido durante la producción del high-tech. Entonces, ¿qué es lo que se cuestiona en este nuevo periodo y por eso surge todo esto? Se cuestiona el mantenimiento de los edificios metálicos, el alto costo del mantenimiento y el alto costo energético, y se proponen refundar el high-tech,
O sea, pensar en una arquitectura basada en energías renovables y materiales amigables con el medio ambiente. Ahora bien, ¿por qué está el edificio del Instituto del Mundo Árabe en el programa? Porque justamente el pivot, el primer edificio que va a desarrollar ciertas capacidades inteligentes, no digitales, sino de forma mecánica, pero va a ser uno de los primeros, y es el pivot entre el high-tech y el nuevo tecnologismo. ¿Sí? Ustedes pueden ver acá en este edificio la cantidad de captores solares que hay en esta zona, esta cubierta de vidrio que obviamente va a alumbrar y va a iluminar el interior de los edificios, y la valoración por el verde, por la terraza, por tener espacios aterrazados de verdor en los edificios. ¿Cuál es el problema de todo esto? Y el problema es que en una vivienda, en los edificios, de toda la energía, se consume el 41%. El 33% lo consumen los automóviles con las emisiones de gas de efecto invernadero, y el 26% solo para la industria. O sea, fíjense la importancia y la responsabilidad que tiene aquí ahora el arquitecto de bajar este porcentaje de gasto energético. ¿Qué quiere decir? Que esta casa consume 75 gramos de metros cúbicos de fuel oil por año, mientras que una casa aislada consume 4,5. O sea, la diferencia entre una casa que tiene un alto nivel de aislamiento y que la hace sostenible es totalmente abismal respecto de una casa que no tiene aislamiento. Y ahí está la culpa de los arquitectos o de una generación de arquitectos que ha venido trabajando en esto como sin darse cuenta de los problemas que causa. La construcción, la destrucción indiscriminada de los árboles, la deforestación, el consumo de madera es también otra de los problemas que causan daño al medio ambiente. El derroche de agua, la gotita de nuestra casa que permanece goteando durante años y que nadie la arregla, es también un gasto que se trasunta en un problema al medio ambiente. Y por otro lado, la polución ambiental con los gases de efecto invernadero y todo lo demás han ido produciendo muchos daños a lo largo de todo el siglo XX. Bueno, ahí está la gotita de agua. Entre lo que es el high-tech y los edificios inteligentes está este edificio que ha sido desarrollado por Jean Nouvel, es un arquitecto francés en el año 1987 en París. El Instituto del Mundo Árabe está situado, si ustedes ven un poquito acá, este es el río Sena, ¿sí? Está situado sobre una gran avenida que bordea el río Sena, y justo donde hace el codo, Jean Nouvel organiza este edificio en dos prismas, digamos en dos prismas unidos por un patio y unidos por algunos puentes. Un prisma de base curva que va siguiendo la curva de la avenida y otro prisma de base rectangular. El Instituto del Mundo Árabe se ubica acá donde está la flecha amarilla, este es el río Sena. Como para que ustedes se den una idea, esta es la Ile de la Cité, donde está la Catedral de Notre Dame de París, y está muy cerquita de Notre Dame. Bueno, acá un poco se ve lo que acababa de explicar, la parte del edificio curvo, la parte del edificio prismático y una plaza seca. Esto que está aquí forma parte de el sitio donde se desarrolla toda la cuestión de la venta me sale merchandising ahora, todas estas cuestiones de souvenirs relacionadas a libros,
las tiendas de museos, digamos, todo relacionado con la cultura árabe y el Instituto del Mundo Árabe. Como ustedes ven, el edificio está hecho con toda una expresión de la estructura a la vista en estos dos volúmenes que pueden apreciarse. Está en la parte trasera, digamos, el acceso se hace por esta plaza que está acá. Totalmente construido en acero. Esta es una vista desde la avenida que les decía. Esta es la parte de atrás y esta es la fachada principal, ¿sí? Esto que está acá es la plaza. El acceso está por ahí y tiene dos núcleos de circulación. ¿Qué es lo más interesante en este edificio? Lo más interesante es esta fachada que ustedes pueden ver acá, que está constituida por paneles, paneles que tienen un sistema de regulación de la luz. Ya lo vamos a ir viendo. Vamos a ver ahora la organización funcional del edificio. Bueno, esta es la torre donde de circulación, donde en los pisos más altos se sitúa la biblioteca. Tiene un restaurante, en la parte de abajo tiene restaurante y la parte, en este sector, el sector amarillo, es todo lo que es exposición, es un museo. Bueno, estos son los núcleos de circulación y en las plantas superiores son todo lo que es este volumen, sigue siendo museos y esta parte, las partes de apoyo al museo, ¿no? El edificio se conecta a través de esta parte por estos espacios que son los puentes y acá se genera este espacio entre este volumen y este otro volumen, un espacio de transición de acceso, digamos, que también lo vamos a ir viendo en otras fotos. Bueno, acá está este espacio que un poco recrea esa calle angosta de los adarves de las ciudades árabes. Bueno, en la planta superior de este volumen hay una terraza que la pueden ver acá. Desde esa terraza se ve la Catedral de Notre Dame, no sé si pueden verla acá o también acá. Y este es el interior. Este es el sistema de circulación que está, fíjense, una expresión total de la estructura a la vista. Aquí nada está tapado y es justamente esta escalera que está acá. Y estos son los paneles con células fotoeléctricas que ya la vamos a ver en detalle y la voy a explicar. Entonces, el edificio se organiza, digamos, con una especie de patio por donde entra la luz y organiza todo el resto de los espacios de apoyo, ¿no? Acá esta es otra de las plantas, creo, este es el séptimo piso, está puesto al revés, los espacios de apoyo y bueno, y se circula de esta forma. Otra expresión más del tecnologismo, o sea, del high-tech, con toda la expresión de la estructura a la vista, totalmente hecho en acero inoxidable. Y este es una vista del patio y estos son los paneles que se utilizan para filtrar la luz. Son varias capas, como ustedes ven, pueden ver esta capa y esta otra capa. Y todo esto tiene un sistema de regulación mecánica de la luz. Bueno, ahí lo pueden ver en más detalle. Y este es el edificio donde están estos paneles de los que les hablaba, ¿no? Estos son los paneles, voy a ir poniendo, esta es una imagen que yo saqué,
cuando los paneles estaban en restauración, por eso no aparece acá, eh, no es que esto esté así, sino que habitualmente está lleno, está ocupado por todos los paneles, pero los habían sacado para restaurar. Luego les explico estas fotos que están acá. Bueno, estos son los paneles que contienen las células fotoeléctricas, y si ustedes se fijan, la forma que tienen, no sé si vamos acá, la forma que tienen eh, está relacionada con la cultura árabe. Fíjense, estas son todas las formas geométricas que utiliza la lacería, no sé si recuerdan eso de Historia 1, la lacería de las formas árabes. Acá hay un ejemplo de ese tipo de lacería que utilizaban los árabes en sus paredes, en sus pisos, y esas van a ser las formas geométricas en las que se inspira y de las que toma Jean Nouvel para armar estos paneles. Acá, ¿cómo funciona esto? Son células fotoeléctricas, como si fueran, son diafragmas móviles y funcionan como el diafragma de una cámara de foto. Esto son los diafragmas, pueden ver uno acá, pueden ver acá, acá están los distintos tipos de diafragmas que Jean Nouvel diseña, inspirado en el funcionamiento de una cámara fotográfica, en el ojo de la cámara fotográfica. Estas estructuras tienen un sensor fotoeléctrico que no tengo la menor idea dónde están ubicados, pero ese sensor fotoeléctrico fotocélula es un dispositivo electrónico que responde al cambio de la intensidad de luz. O sea, es como tener en cada uno de estos elementos una cámara de fotos. Ese elemento electrónico, ese sensor fotoeléctrico, activa estos elementos que están aquí, estas cosas como cañitos, y hace que todo este sistema se abra o se cierre. Yo supongo que pueden estar en estos lugares para que active todo el sistema, pero no estoy segura, la verdad. No hice la visita guiada cuando estuve ahí, lamentablemente, así que, bueno, el funcionamiento es básicamente ese, ¿no? Esto está inspirada en las celosías de la cultura árabe, como que eran celosías de madera, y justamente lo que se logra es esta cuestión que ustedes han podido ver acá, de la tamización de la luz, de la superposición de tramas para tamizar la luz y lograr un efecto realmente increíble y realmente agradable, propio de la luz que generaban estas celosías, ¿no? Otro elemento que también tiene que ver con la cultura árabe es la sala del peristilo, que es una sala que articula, porque también tiene un auditorio en el sótano, y tiene una serie de salas de reuniones, pero esa articulación entre el auditorio y las salas de reuniones se da a través de esta galería con peristilo que rememora, ¿no? Esto es la mezquita de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en España, rememora justamente la disposición de esas columnatas propias de la cultura árabe, de la arquitectura árabe. Bueno, ¿cuál es la valoración de esto? Por un lado, el Instituto del Mundo Árabe es un ejemplo clave en la historia de la arquitectura, porque constituye una articulación entre el high-tech y los edificios inteligentes al incorporar una tecnología de sensores y diafragma para el tratamiento de la luz con superposición de tramas. Desde Venusta podría decirse que su estética logra un uso de la luz tamizada a través de la célula fotoeléctrica única en su género, y significa un aporte a la arquitectura y un ejemplo de recurso de diseño. Por otro lado, Jean Nouvel reinterpreta la lacería en acero, llevando un antiguo recurso de diseño islámico a una célula fotoeléctrica como una cámara de foto, recreando las formas geométricas árabes conocidas y otorgándole un valor significativo a un edificio de fines del siglo XX, es decir, que es contemporáneo y árabe a la vez.
En cuarto lugar, el edificio mantiene el concepto de introversión, valorando la arquitectura árabe desde una óptica totalmente contemporánea. Y la idea de adarve o calle árabe sumado a la sala del peristilo es otra de las referencias que se puede encontrar en el edificio como un recurso de diseño relacionado con la arquitectura árabe. Bueno, hasta aquí el fin de la primera parte.